día un poco nostálgico para mí y es que hoy se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y se vienen a mí muchos recuerdos de cuando a mi mamá le tocó superar esta enfermedad. Cuando tenía 13 años y mi hermano tenía apenas 2 años, a mi mamá le dio cáncer de mama y tuvimos que, como familia, darle mucha fortaleza, mucha fuerza, apoyarla, porque al tener 2 hijos tan pequeños y que a su mente llegara la posibilidad de no sobrevivir ante el cáncer, era bastante fuerte para ella. Y en particular a mí me tocó ser más fuerte que ella, ser más comprensiva, tener esas palabras de aliento de que no le iba a pasar nada y que si en algún momento le pasara algo, yo iba a estar para cuidar a mi hermano, para apoyar a mi papá, para apoyar a mi abuela y ser esa figura materna para él. No es algo fácil, pero creo que esa enfermedad de mi madre me ayudó a tener más responsabilidad, me ayudó a ser, digamos, más valiente para afrontar cualquier etapa y cualquier adversidad en mi vida. Bueno, y hoy es un día lleno de muchísimas cosas. Van a poder seguir viendo mis rutinas, todo lo que hago en el día. Además, me podrán acompañar a una de mis actividades con la Fundación Guerreros de Amor relacionadas a esta causa. Voy a estar acompañada de una mujer que ustedes conocen muy bien, que ustedes aman, y es una mujer que también sobrevivió al cáncer de mama. Así que acompáñenme. Hola Adrián, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Stephanie? Bien, estoy bien, un poquito nostálgica, pero bien. Es que hoy amanecí con el corazón arrugadito. ¿Y eso? Bueno, es que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y mi mamá sufrió cáncer, entonces a pesar de eso, no sé, es sensible para mí y por eso es que hoy estoy vestida de rosado, tengo mi lacito rosado. Es un día que tenemos que concientizar que debemos estar cuidadosos y atentos y sobre todo hacernos el examen. Hacernos el examen. Y no solo nosotras las mujeres, también los hombres. Es verdad, evalúas, tienes te haces razón. el examen. Tengo que hacerlo. Tienes que hacerlo. Sí. Ten más cuidado con eso porque a cualquiera nos puede tocar. Total, mucha razón en eso. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar un poquito de brazos. La idea es que trabajemos los hombros y los bíceps, ¿sí? Empezamos en la silla, siéntate. Ok, con las 2 mancuernas, si están en su casa, pueden hacerlo también con unos potes de agua, de medio litro de agua. Fácilmente podemos adaptarlo. Le colocan arena o agua, tal cual, y listo, ya tienen el peso. Ok, vamos a hacer frontal. Subes las mancuernas, lineal, no hay nada de flexión de brazos. Ok, ahora Stephanie, con una sola, aquí. Y vas a bajar y subir aquí. Eso. Vamos a hacer 6 repeticiones por brazo. Ok, cambiamos. Vamos a trabajar lateral de hombros. ¿Sí? Arriba. Pon las mancuernas en el piso. Esto es lo que se llama descanso activo, de manera tal que los brazos están relajados. Estiramos un poco. Vamos arriba. Con ambos brazos, arriba la mano. Siempre es importante el estiramiento durante el entrenamiento. ¿Por qué? Porque así permitimos que la fluidez sanguínea sea mayor. Hacemos rotación de muñeca. El calentamiento o estiramiento pre y post entreno es fundamental para prevenir lesiones, para que realmente nuestro cuerpo ya esté adaptado a lo que vamos a hacer de entrenamiento. Vamos arriba. Eso es, brazo derecho, cambio, eso es, volvemos. Agarra las mancuernas, vamos con lateral de nuevo, 6 repeticiones. Mira, y es que es muy cierto lo que tú me dices con respecto a lo de la simetría del cuerpo, porque antes yo creía que si hacía hombros, Ok, descanso, ajá, sígueme contando. me iba a crecer los hombros y me iba a parecer un hombre. No, total, sabes, lo más importante es buscar un cuerpo simétrico y eso lo logramos con el entrenamiento. Siempre, y sobre todo las chicas, tienden a creer que por hacer pesas van a ponerse como hombres, papiadas, tonificadas. Y no, eso no es así porque sus hormonas no lo permiten.
Por eso es que el entrenamiento nos ayuda realmente a tonificar, a definir y sobre todo a entender que debemos tomarlo como una rutina diaria, como así lo estás enseñando. Y además es que eso es como un secreto, porque cuando yo trabajo hombros, siento que las caderas se ven más pequeñas. Cuando no, siento que las caderas se me ven más anchas. Entonces es como un truquito de visión. Claro, o sea, es un y truquito. Obviamente eso realmente te da seguridad. Seguridad Sí. que la proyectas en tu caminar, En todo. en todo. Absolutamente en todo. Así es, seguimos, ahora te sientas. Vamos a hacer curl de bíceps. Pones los brazos derechos y vas arriba. Eso, déjalo. Ok, Stephanie. Hemos terminado por el día de hoy. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Ya siento que tengo unos brazos más fuertes y más tonificados. Bueno, Adrián, muchísimas Nos vemos. gracias. Espero que tengas un feliz día. Gracias. Hoy, como les conté, es un día súper fuerte porque tengo actividad con mi fundación, debo pasar por la oficina, además de que tengo una invitada muy interesante que nos va a contar su historia y a ustedes estoy segura de que les va a gustar. Así que vamos. Bueno, hoy vamos a preparar un desayuno súper práctico, fácil de hacer, muy accesible. Voy a hacer unas arepas de avena. Muchas personas creen que las arepas engordan o algo así, pero no. Las arepas de avena son súper saludables, rellenas de sardina. Me encanta la sardina. ¿Y por qué me gusta la sardina? Porque la sardina es un alimento súper beneficioso. Uno de sus beneficios es que es alto en omega, es una gran fuente de proteínas y además tiene un beneficio súper bueno para la piel. Hace que la piel esté brillante e hidratada. Lo primero que vamos a hacer es la masa para las arepas. Y vamos a utilizar una taza de avena, media taza de afrecho y 2 cucharaditas de chía. Vamos a colocar el agua poquito a poquito y vamos midiendo la consistencia de la masa. Bueno, más o menos esta es la contextura. Yo voy a ir sofriendo los aliños para el guiso. Para eso vamos a usar un poquitito de aceite. Esperamos que se caliente un poquito y luego colocamos los aliños. Esperamos que se sofrían un poco, que se pongan un poquito dorados. Bueno, es que yo tengo algo hoy en mi mente, yo creo que va a persistir por el resto del año y es que siempre lo tengo presente también. Y es que yo les recomiendo que de verdad háganse el examen, evalúense, tóquense, hombres, mujeres. Continuamos con la receta y vamos a agregar la sardina. Todo. Vamos a triturar. Le vamos a colocar un poquito de sal al gusto y un poquito de pimienta. ¿Vieron que es súper fácil? Yo le pongo ahorita un poquito de jengibre porque estoy comiendo todo, bueno, casi todo con jengibre por esto de la cuestión del COVID, que nos ayuda a que estas cosas maten las bacterias de la garganta y todo eso. ¿Vieron que es súper fácil y súper práctico? Bueno, y ahora vamos a hacer nuestras arepas. Quedaron las arepas, ahora las colocamos en un sartén, en un budare. Yo uso una plancha. Y este es el resultado final de mis arepas de avena rellenas con sardina. Yo espero que ustedes las hagan y me digan cómo les quedaron. Mientras yo me las voy a ir comiendo muy rápido porque ya tengo muchas cosas que hacer. Ajá, bueno, paso por aquí rapidito, como quien dice, con un toque y despegue porque hoy tengo muchísimas cosas que hacer. Y como les dije anteriormente, hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Después de Miss Universo,
cuando al final de mi speech que preparé con mi teacher Andy Salandi, dije una frase que a muchos venezolanos les marcó y muchas personas me hicieron mención a través de las redes sociales por esa frase. Y la frase era guerreros de amor, era que los venezolanos somos guerreros de amor. Un día después de llegar de Miss Universo, me invitan a una jornada de donaciones de regalos un 23 de diciembre y a mí me pareció una oportunidad muy bonita para devolverle a mi país ese gesto que había tenido conmigo de apoyarme tanto, y decidí asistir. Cuando en medio de la jornada recibo tanto cariño de las personas y veo en los niños tanta alegría, allí fue cuando pensé y decidí, si tú haces esto con otras organizaciones o con otras fundaciones, ¿por qué no creas tu propia fundación? ¿Por qué no empiezas desde Stephanie Gutiérrez, independiente, a realizar jornadas sociales? Y allí fue cuando nace la idea de crear la Fundación Guerreros de Amor. Y fue algo de inmediato. Al día siguiente, cuando llegué a mi comunidad, hice una jornada también de donaciones de regalos el 24 de diciembre. Hice un evento pequeño pero bonito donde los niños de mi barrio también pudieron recibir sonrisas, también pudieron pasar un 24 de diciembre diferente. Y ya en enero tenía la idea de la fundación consolidada, ya estaba creada y desde allí empecé a realizar actividades sociales, jornadas sociales por el resto del país. He realizado jornadas de donaciones de útiles escolares, de comida. Y antes yo criticaba un poco o estaba un poco en contra de grabar los procesos y de grabar las jornadas. Pero después entendí que era bastante importante porque si yo tengo personas que me siguen, personas que me ven y soy una persona, digamos que influyente, pudiera llegar a que muchas otras personas también se unan a estas causas y seamos más los que ayudemos a nuestra sociedad. Yo siempre me he visto como una mujer abocada a las causas sociales y quiero seguir desarrollando eso en mí porque para mí es gratificante poder ayudar a las personas que más lo necesitan sin ningún tipo de interés, sin recibir nada a cambio. Para mí lo que más me llena es que las personas sean agradecidas, que saber que lo necesitan y van a poder tener una preocupación menos. Esa es la recompensa que puedo recibir de las personas. Y como en los capítulos anteriores, las entrevistas han sido desde aquí, desde mi oficina, hoy es diferente. Hoy voy a salir a la casa de mi entrevistada. Y mi entrevistada es nada más y nada menos que Tania Sarabia, una mujer que fue sobreviviente de cáncer y además fue una gran actriz muy reconocida para nosotros los venezolanos. ¿Quién nos recuerda a Tania en una novela? Yo la recuerdo desde pequeña. Posteriormente vamos a tener una charla de concientización contra el cáncer de mama acompañados del doctor Ricardo Paredes, y Tania también nos va a poder compartir un poquitito de su monólogo La costilla de Adán está piche, que es buenísimo. Además, realizaremos una jornada de evaluación y despistaje del cáncer de mama donde serán beneficiadas un grupo de mujeres con mamografías. Vamos corriendo porque ya Tania me está esperando. Y bueno, aquí llevo las cositas que vine a buscar y me voy volando a encontrarme con Tania. Yo no soy entrevistadora, yo no soy periodista, yo no soy nada de eso. Yo solo quiero hablar contigo, quiero conversar un ratico, quiero que me cuentes un poco de tu vida, de quién es Tania Sarabia detrás de las cámaras, detrás de tu vida artística, y también tocar un poco de ese tema que para mí es sensible y es importante, como lo es en el cáncer de mama. ¿Y cómo hacías con tu trabajo cuando sufriste de cáncer? Bueno, estaba haciendo teatro, estaba haciendo monólogos de la vagina, me acuerdo, con Carlota Sosa y Gladys Ibarra, eran mis dos compañeras. Ay, pero te tengo que contar un cuento. A mí se me cayó con el cáncer todo el pelo, o sea, que hasta las uñas, las cejas, las pestañas, todo. No podía soportar ni peluca, ni pañuelito, ni sombrero, ni nada. Me daba una picazón, me empezaba a sudar, no soportaba nada. Y entonces, cuando yo salía, así hacía la gente, Entonces las otras me decían, ellas dos, ay, Tania, maquillate un poquito. ¿Cómo vas a salir así, como una nalga? ¿Entiendes? Sin nada, así toda. Pero entonces ellas me maquillaron, Gladys, porque ella Gladys, Carlota no es muy útil para maquillar. Entonces Gladys me maquilló, pero me puso las cejas aquí. Parecía un muñeco de ventríloco.
igualito a Lalo, el del mono Kimi. Ay, horrible. Bueno, entonces, no, déjala como una nalga. Pero a veces salía de ahí directo para la clínica La Floresta ¿cómo se llama? A hidratarme. ¿Y más o menos cuánto fue el tiempo en el que transcurrió? O sea, ¿cuál fue el un proceso? un año de curándome. De quimio, metieron quimio y radioterapia y quimioterapia. Es devastador. ¿Cómo te enteraste? Porque por el autoexamen, que es muy importante. Pero más importante es la mamografía, porque la mamografía te lo visualiza el cáncer incipiente apenas comenzando, y hasta con una inyectadora te lo sacan. Sí, pero por ejemplo, en el caso de mi madre, mi mamá tuvo cáncer cuando ella tenía 32 años y todavía no era paciente, no optaba para una mamografía. Y ella se enteró porque iba a operarse los senos por estética. Y tenía ya el tumor. Y pues tenía un tumor muy pequeño, Menos muy mal. pequeñito, era mínimo. Incluso uno de los doctores que la atendió le dijo, no, yo te opero y eso es un gándido, no, es maligno, las mujeres siempre les pasa eso. No, vamos a operarte, no te preocupes. Entonces, mi mamá tiene una amiga que trabaja en una unidad de mastología y le dijo, no te hagas eso, hazte la biopsia. O sea, si Sí, no es te nada ponen, malo, sí. si no es nada malo, te operas después, espera unos 15 días a que salga el examen, todo bien. Sin embargo, gracias a Dios, escuchó a su amiga, también su intuición de mujer, y se enteró cuando yo tenía 11 años de que tenía cáncer. Y para ella lo más difícil y lo más traumático era pensar que Le iban a iba quitar. morir. No, o sea, ella pensó lo peor. No tanto Oye. que le quitaba el seno, porque eso ella decía, bueno, se me quita y después veo si me quedan ganas de ponerme una prótesis o algo así. Sin embargo, lo que yo quiero es estar viva. ¿Ves? Pero lo que ella pensaba era, pero voy a dejar a tu hermano de 2 años y a ti de 11. Pobre. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y así hoy en día hay muchas mujeres. Pero ella se curó. No, gracias a Dios se curó y fue muy rápido. Fue así como tú, nunca dejó de trabajar. Iba a trabajar y al salir del trabajo se iba solita a su radioterapia. No le hicieron quimioterapia porque era tan pequeño el tumor y lo detectamos tan rápido que solo tuvo radioterapia. Pues sí, pero imagínate que yo le pregunté, doctor, yo me voy a morir. Me dijo, no sé. No, a veces los doctores deben de tener tacto para estas cosas. Yo recuerdo que yo fui la acompañante de mi mamá en su consulta cuando le dijeron, tienes cáncer. Y el doctor como que rebuscaba en las palabras. Él veía una niña, su mamá, ¿cómo le digo que tiene cáncer? ¿Será que le digo que tiene cáncer de verdad? Y pues él nunca mencionó la palabra cáncer, solo dijo, es maligno. Cuando dijo es maligno, yo dije, yo me quedé así como que es maligno, pero entonces, ¿qué es? Yo todavía no sabía como que el significado de maligno, si maligno es del todo cáncer o maligno es de que es malo nada más. Cuando salimos después, yo veo a mi mamá llorando y le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, sí, es cáncer. Íbamos las dos solitas en el carro y para mí era como que fuerte porque no encontraba las palabras para calmarla, no le podía decir, mamá, tranquila, porque si te mueres yo voy a cuidar a mi hermano. Imposible. Eso es ilógico, eso no iba a pasar. No. Pero era lo que ella pensaba, ese era el supuesto más... Pero uno piensa eso, Lo peor, lo peor. ella estaba preparándose para lo peor, sin embargo, en el camino tuvimos doctores, familiares, maravilla. ¿Hace cuánto amigos, tiempo? hace ya 10 años. Claro, estaba mejor el país desde el punto de vista económico, ¿me entiendes? Porque ahora, por lo menos, después yo entré en la Fundación Se Nos Ayuda. Sí. Eso me ayudó, valga la redundancia, muchísimo. O sea, tú sabes que cuando tú ayudas a los demás, es como que la ola se devuelve. Te ayudas a ti misma. Porque como tú te sientes orgullosa de que tú estás haciendo algo bueno, entonces tú te sientes feliz contigo misma. Porque estás haciendo algo bueno por lo demás, gratis, o sea, sin esperar nada, sino tratar de hacer el bien, de concientizar. Por ejemplo, tengo ese monólogo que se llama La costilla de Adán estaba piche. Que lo van a ver por aquí. ¿Sí? Sí. Ah, sí, ¿verdad? El viernes lo grabo. Ay, no, eso es buenísimo, no se lo vayan a perder. Porque además de concientizar, se van a reír. Y reír, mira, te estimula las endorfinas, que las endorfinas son salud, la risa es sanación. Y es lo mejor para el cuerpo humano, es que tu interioridad, mira, se vibre,
por la risa. Fíjate que tú vas por una fiesta y te harán de todo, está aburrida, y tú llegas a tu casa y es horrible, fastidio, y te vas por otro lado, por otra fiesta, no te dan nada sino agua, pero te la pasas riendo toda la noche, y tú llegas, ay, gocé un pullero, ay, gocé, sí me reí, ay, he gozado, pues te reíste. Claro. Y se te olvida lo ¿Entiendes? demás. Y que te dan un vaso de agua nada más. Claro. ¿Entiendes? No te importa si tienes hambre o no, te estás riendo y no te olvidas de todo lo malo. Y eso es para el cerebro y para el cuerpo, para tu salud. Lo mejor, la risa es sanación. Charles Chaplin decía, un día que tú no te rías, ese día lo tienes perdido. Eso es verdad. Imagínate tú. Haciendo reír a las personas a través de la fundación Se Nos Ayuda, ¿cómo has ayudado a las mujeres? Para Tania Sarabia, ¿cómo es ayudar a las mujeres, a tantas mujeres que has ayudado a través de esta fundación? Mira, la ignorancia es lo peor que puede pasar. Primero, la gente nunca cree que le da cáncer. Además, nadie sabe. La información, que lo más importante para esta fundación Se Nos Ayuda, es vital, porque tú concientizas a la gente. Porque además hay muchos tabú. Primero con la palabra cáncer, ay, no digas cáncer. Sí. Ay, porque no, esto es un misterio. No se puede hablar de esta y mucho menos de aquella, ¿no? Entonces, eso es lo peor. Las cosas hay que destaparlas, sobre todo si tienen que ver directamente con la salud. Con la salud, claro. Entonces, si la gente, mire, tienen que ir todos los años, a partir de los 35 años, a hacerse su mamografía, porque a tiempo todo es curable. Claro. A menos que tengas herencia. Porque fíjate, Eva Ekbal. ella también estuvo en la fundación y todo, pero, y eso que era muy jovencita. Porque antes le daba cáncer y la gente decía, no vayas a decir nada, pero Exacto. tengo cáncer. Y también han habido muchos hombres que han padecido de cáncer. Pero es un 2 o 3% de la población masculina. Ellos tienen el problemita de cáncer de ¿cómo se? Próstata. Que también es un tabú. Exacto. También por lo del examen, Claro. por todo el proceso. Pero imagínate tú que yo también estaba trabajando antes del diagnóstico en un programa con Viviana Gibelli que se llamaba Viviana a la medianoche. Ajá. Que le grabamos aquí en unos estudios de Venevisión en Macaracuay. Y así lo hacíamos. Tenía 2 años trabajando yo allí. Y Viviana, cuando supo lo del cáncer, empezó la primera campaña, primera y única campaña a nivel nacional por televisión, por radio, que se llamaba Tócate. Okay. ¿Entiendes? Y todo el mundo dijo, o sea, se enteraron que eso era una enfermedad, que además es un cáncer, ¿cómo se llama? Principal, porque coge para los ganglios, y entonces de pronto tienes el hígado, puede ser en el hígado el cáncer de los pulmones, y todo empezó por el cáncer de mama. Claro. Entonces te da dar todo ese conocimiento. Y lo íbamos a hacer para los varones, para cáncer de próstata, para que anualmente se hicieran. Entonces no nos dejaron. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, tócate que, deja que te lo metan. Entonces ajá. No es lo mismo, pero es ese tabú Pero ese tabú, que como sociedad tenemos y que es importante. O sea, no hay que cegarse ante la posibilidad de que algo así suceda. eso es salud, tiene que ver directamente con la salud, y das con ese misterio y ese pudor. Sí, yo creo que hay cosas peores hoy en día que como sociedad sabemos que que te vayas y promuevas un examen de próstata, pues. Bueno, Tania, yo creo que después de todo esto que nos has dicho, nos has dejado algo claro, y es que debemos ser felices, debemos reír, debemos siempre tener una energía positiva como esa que tú transmites, pero yo creo que le des un consejo a las mujeres que están en casa, que nos están viendo hoy, 19 de octubre, Día del Cáncer de Mama, y quiero que les digas, si ya saben que tienen cáncer, cómo afrontarlo, y si no tienen, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que decirle primero que la salud es lo más importante. Tú puedes tener todo el billete del mundo, ser súper rico, pero no tienes salud, no tienes nada. La información es muy importante, y saber que nosotras las mujeres tenemos siempre esta tendencia de cáncer de mama. Se ha convertido en la primera causa de muerte oncológica de la mujer. Ya saben, antes era el cuello uterino, ahora no, ahora es cáncer de mama. Que tienen que a partir de los 35 años
ir al médico, hacerse al mastólogo, hacerse una mamografía. Entonces, la información, y por eso es que la Fundación Se Nos Ayuda es tan importante, porque hemos enfocado eso en la información. Y yo soy feliz informando toda mi experiencia a la gente. Por eso es que ahora nos vamos a ver más tarde. Nos vamos a ver más tarde compartiendo vamos a compartir con 15 mujeres que van a hacerse el examen. Aparte van a estar otras personas que van a escuchar tu monólogo, que van a verte también, o sea, van a absorber esa energía que tú transmites. Claro, y quiero que se cuiden porque nosotras las mujeres somos la columna vertebral de una familia. En general eso somos, nosotras. Nosotras nos tenemos que cuidar primero nosotras y después podemos cuidar a los demás. Por favor, cuídense y ríanse. No se amarguen la vida, que es una sola y es muy frágil. Bueno, ya llegué, vengo corriendo porque ya va a empezar la charla de concientización contra el cáncer de mama. Vengo a la entrevista con Tania y me cambié rapidito la camisa en el carro. Tania es una mujer espectacular, yo sí sabía que era así, pero ella me sorprendió porque es más de lo que yo pensaba. Pero antes voy a pasar rapidito a hablar con el doctor porque le voy a hacer unas preguntas sobre de qué nos va a hablar en la charla. Hola, buenos días. Doctor, estoy feliz de verte. Teníamos ya un rato que no nos veíamos, pero el doctor Ricardo es el doctor mastólogo de mi madre y hoy es el encargado de darle las charlas a las mujeres que están adentro esperándonos. Pero yo antes te quería hacer un par de preguntas. La primera es por qué a las mujeres les da tanto miedo hacerse la mamografía, porque muchas me escribieron y me dijeron, yo debo hacérmela, pero me da miedo. La primera causa de que les da miedo es porque duele. Okay. En teoría, pero eso no es verdad, eso es un mito. Los nuevos mamógrafos con alta definición, donde no tienen que comprimir tanto el tejido mamario, no producen tanto dolor. Entonces sí molesta, pero no debe doler. Una recomendación que yo le hago a las pacientes es que, por ejemplo, si son muy sensibles desde el punto de vista mamario, se toma un antiinflamatorio antes del procedimiento, porque realmente la mamografía tiene que apretar para eliminar tejido que puede sobreponerse a la imagen y puede hacer imágenes sospechosas. La segunda causa es el miedo a que le detecten cáncer. Sí. Porque todavía tenemos esa idea de que cáncer es igual a muerte. Sí. Y nuestra función es determinar a través del diagnóstico precoz que esto no es verdad. Que una persona que diagnostican con cáncer, pues una paciente que tiene un futuro prometedor, Claro que muchas sí. veces mejor, porque entonces se dan cuenta que han hecho algo que no quisieron en la vida, vuelven como nacer y hacen mejor las cosas en esta segunda oportunidad. Entonces realmente el mito del dolor se puede eliminar, ya lo expliqué, y el mito del cáncer, si bien es cierto que puede determinarse un cáncer, va a ser un cáncer muy precoz, Claro. el cual se va a curar con lo que vayamos a hacer. Claro, y eso es bastante importante. Yo decía algo que era la prevención es lo más importante y prevenir el cáncer o sea, detectarlo a tiempo es como una bendición, porque tú muy bien sabes que a mi mamá se lo detectamos muy rápido señor. y muy pequeño y eso fue como una bendición Y de Dios. afortunadamente a través de un examen, una mamografía, mamografía, claro. Realmente tú tienes la experiencia Sí, de lo que es un yo lo viví en carne propia. Y la segunda pregunta que te quería hacer era, ¿a dónde dirigirnos para hacernos la mamografía o las mujeres que deben hacerla? Porque he escuchado muchas que hay personas o hay aparatos que no están en buen estado, que no tienen la capacidad para realizarla de buena forma. Sí, esta pregunta es muy importante también porque siempre tenemos esa duda de dónde hacerla. Tiene que ser sitio donde estén acostumbrados a hacer mamografía. Okay. Porque no es el sitio que de repente consiguió un mamógrafo y comenzó a hacer mamografía como parte de una campaña y después no le va a importar. No, los mamógrafos tienen que estar bien calibrados, tiene que ser de buena calidad. En la actualidad tenemos los mamógrafos 3D, que es lo que llaman tomosíntesis, que corta milimétricamente la mama, entonces puede llegar a un diagnóstico más preciso. Pero muchas veces ese procedimiento no lo necesita porque simplemente tú te estás haciendo una mamografía de pesquisa, que es la mamografía que te hacen anualmente. Entonces realmente lo que importa no solamente es la tecnología de un aparato de última generación, sino quien la lea. Claro. Eso es importante porque es muy diferente el radiólogo, que no es mastólogo, Claro. sino que hoy ve mamografía, mañana ve rayos X de tórax, pasado mañana ve una resonancia magnética, muy diferente al que está dedicado a. Claro, Entonces, no ¿qué tiene les una sola recomiendo yo a las especialidad. mujeres? Un sitio donde se haga mamografía, que tenga un aparato de buena tecnología y lamentablemente no siempre va tecnología con costo. No va a haber una mamografía barata.
porque Claro. mantener un mamógrafo de alta calidad es costoso. necesita una inversión. Es verdad. Bueno, no vamos a esperar más a las mujeres que nos están esperando y empecemos nuestra actividad de hoy. Vengan Vamos conmigo. adelante. Pero primero, buenos días. Todo bien, primero bien. Bueno, como todos saben, yo soy sobreviviente de cáncer de mama y gracias a Dios me salvé. Y lo sé, me pasó por ignorante. Ustedes son una privilegiada. Ya nada, me voy a dar gritos de el baño. ¡Mamá! Estoy muriendo, llama ya. A la ambulancia, que vengan rápido, que me estoy muriendo. Y ahora, mírame. No, me voy, yo soy normal. ¿Voy a ser normal este sangrero? No, ellos y me daban una noticia que me iba a pasar todos los meses. Puro maldito, que me parece un sádico, maldito. Es posible que yo chiquita, fue a ver la primera película que fue a ver Barbie. A los 5 minutos me caí con la mamá. Muy cruel, cuando lo cogen unos chiquitos para Barbie, para los dos. No, que no. Deja, yo quiero dormir de la decía que le tocaba la mano. Ya ni veía la película, ni comía uva, ni me dejaba. Ay, no. Llegaba agotada. Ya me ¿qué pasó? ¿Cómo tú eras? Bien, bueno, ¿y de qué se trataba la película? Bueno, de gente ahí. Ni te iba a decir que estaba bien feo con ese hombre, no. Caliéntame un poquito de agua. Decía así como que ¿dónde? Pues ahora los hombres no son así, ahora los hombres son puchinos. Ahora son puchinos. ¿Dónde? Una olla, ¿dónde va a ser? ¿Dónde vas a calentar agua? Una olla. Y el agua con burbuja, mucha burbuja. Ni acá ni vaina. A mí me tocó de ver a uno más inútil que corneta de avión. No hubo manera. Bueno, entonces cuando llega la muchachita que hace con los muchachos, yo era maestra de la pública, que era muy viva. Un día me pintó el día de las madres. Mira, estudiante, esto tan bonito. Un palo, una cabeza, un espejo, un palo que está suyo, si soy yo mucho, si me verifica. La vaina loca, pero loca. El palito de lado pegado de unas frasquecitas. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¿Qué sientes? Bueno, muchísimas gracias por ayudarme a hacer este día posible, por llegar a mujeres que necesitan hacerse ese examen y espero que ellas también den su mensaje, también corran la voz y también hagan que muchas más vayan y se hagan su examen mastológico. Gracias, doctor. Gracias, Tania. De nada. Gracias a ti. Bueno, estoy súper feliz, agradecida con Dios porque hoy todo se dio muy bien, ha sido un día súper bello, especial y emotivo para mí, gracias a la Fundación Guerreros de Amor que me ha ayudado a llegar a muchas personas y espero que Dios me permita seguir llegando a muchas más personas. Espero les haya gustado este capítulo, espero hayan podido compartir conmigo todos estos momentos tan bonitos y no se pierdan el 4º capítulo, que es el último capítulo de esta temporada, pero vienen muchas más, así que no se lo pierdan.